la experiencia directa de lo que es y los conceptos de la mente, ¿no? La interpretación a la cual arribamos luego de tener la experiencia, empezar a procesarla. Y ese procesamiento depende de las fuentes de información a las cuales tenemos acceso también, ¿no? Si hemos leído e investigado sobre el Advaita Vedanta, probablemente vamos a tener la tendencia a racionalizar, o a decodificar la experiencia de lo que es en los términos de el Advaita Vedanta. Si tenemos acceso luego de una experiencia fuerte, después voy a hablar a qué cosa me refiero con una experiencia real, fuerte, que creo que hemos experimentado en muchas personas, ¿no? Si hemos tenido acceso por ahí a la no dualidad radical, sin religión, sin palabras en otros idiomas, sin técnicas, bueno, y conectamos, probablemente vamos a decodificar la experiencia de lo que es en esos términos. ¿Sí? De pronto tenemos una formación y una fe cristiana y nos hemos acercado, a los místicos cristianos eh, como Meister Eckhart. Probablemente vamos a conceptualizar en función de lo que hemos leído, aprendido, de lo que hemos introyectado, procesado, todo de manera automática en la mente. Porque el problema de la gente es que suele creer, primero, que existe en términos de ser una entidad separada, y segundo, cree que ha decidido libremente eh, acercarse a, no sé, a la lectura de Meister Eckhart, ha incorporado ese conocimiento, lo ha pensado, se ha hecho consciente, y es todo un proceso automático. Pero si fuera así, vas a conceptualizar tu experiencia de lo que es en función de esa información que has leído, y que de pronto, de forma automática, aunque aparentemente no lo creemos así, ¿eh? La mente ha incorporado ese conocimiento y empieza a funcionar decodificando, por ejemplo, la experiencia de lo que es, utilizando como base ese conocimiento. Es lo mismo que empezar a hablar, ¿no? Cuando empezamos a hablar, si nacemos en América, no vamos a aprender a hablar el chino. Vamos a mirar, vamos a escuchar, especialmente a la madre nuestra y a la gente que está en nuestro entorno, vamos a escuchar los sonidos, vamos a ver cómo asocian los sonidos a las cosas, a las acciones. Y un buen día de tanto input, de tanta entrada de información, nosotros vamos a hacer el output, vamos a empezar a hablar. Y vamos a empezar a hablar con determinadas palabras, en determinado idioma, con determinada cadencia. Cada palabra va a tener una determinada energía distinta a las palabras de otros idiomas. Esto es lo mismo, ustedes absorben un conocimiento de manera automática. Si la mente se engancha con ese conocimiento, porque podría ser que no, van a decodificar la experiencia de la no dualidad en función de ese conocimiento adquirido, de ese aprendizaje, de ese input de información que arribó a la mente. ¿A qué me refiero con la experiencia? Me refiero a, de pronto, eh, atravesar la experiencia de todo esto que cuento yo, ¿no? En mi manera de contar las cosas, que no estoy diciendo ni que sea la mejor, ni que sea perfecta, porque en realidad eso no existe. Habemos muchas personas que comunicamos cosas, ¿no? Comunicamos estas cosas en realidad para nosotros mismos, porque no hay más que en todo caso una única energía en este universo, que es la energía divina, ¿no? Ese es el juego ¿no? De que parece que estuviéramos comunicando para otras personas. Me refiero a experiencias que es muy difícil definirlas o explicarlas con palabras. Más bien tenemos que recurrir a las palabras o a la decodificación
que hacemos a partir de las experiencias aprendidas. Si leímos a Robert Adams, si conocemos la mística cristiana, si conocemos a Nisargadatta o a cualquier otro speaker que habla de no dualidad y resonamos, vamos a explicar desde ese contexto, que no necesariamente es que sea la verdad absoluta, simplemente es el contexto en el cual puedo hablar de la experiencia extraordinaria. La experiencia extraordinaria puede ser como me pasó a mí de niño, entrar a un bosque y disolverme en el bosque, darme cuenta que no hay alguien real que esté caminando dentro del bosque. Es todo un movimiento, es toda una masa de energía. O sea, para muchas personas esto que digo puede ser mucho o puede ser nada. Yo lo entiendo, porque es muy difícil ponerle palabra. Pero en algún punto se da la conciencia de lo que es, que en todo caso todo es Dios. O todos los seres humanos están conectados. Ninguno es una entidad separada, hay una conexión profunda en todas las cosas y esa conexión, podemos decir, se llama Dios. Entonces, tener una experiencia fuerte y movilizante que quizá en el momento no podés decodificar. De hecho, yo no lo pude decodificar en el momento, o lo decodifiqué con las herramientas que podía tener de niño. Después de hombre, al absorber distintos conocimientos, la fui repensando distinta la experiencia y fruto de eso es que hablo y cuento esto. Es muy difícil explicar, entré al bosque y me disolví como persona. O sea, todo es silencio, movimiento de las hojas, los árboles. No hay nada personal, que es todo lo contrario a lo que nos representamos en la mente todo el tiempo, que decimos yo esto, yo lo otro, este es mi cuerpo, esta es mi vida, esta es mi historia. No, entré y todo se despersonalizó y todo se mostró tal cual es. Todo se mostró en su esencia, que todo es una misma energía, es una masa, podemos decir, es una masa amorosa que se llama Dios, como ustedes quieran decirle, conciencia cósmica, lo que ustedes quieran decir, como ustedes lo quieran poner. Yo muchas veces cambié la forma de llamar a lo que es. Ahora estoy optando por la palabra Dios, pero también dije energía, amor divino, conciencia cósmica, conciencia impersonal. Prefiero utilizar la palabra Dios. Sé que tiene mucha connotación la palabra Dios porque es lógico, ¿no? Venimos de aprendizajes hechos en las religiones tradicionales que son teístas, que te hablan de un Dios lejano, etcétera, etcétera, ¿no? que alimentan la dualidad. Después hice otra experiencia muy fuerte con el DMT, el ritual del sapo, donde uno se diluye, se desintegra, se cortan los hilos que te sostienen a la realidad y que dicen que vos sos un personaje real, una entidad. Las dos veces me pasó lo mismo. Y yo creo que todos arribamos a muchos momentos así en la vida. O sea, no hay nada extraordinario en esto. De pronto vos vas caminando por la playa, el sol cae, estás en silencio y caminás y simplemente en algún punto entendés, pero no podés decodificar bien la experiencia. Y de pronto pasa, de pronto volvés a la vida de todos los días y te olvidaste de la experiencia. Te olvidaste de que por un momento entraste como, podemos decir, una experiencia directa de lo que es. Yo entiendo que no hablé de ninguna experiencia que parece extraordinaria, ¿no? Es que el problema es que las personas para tener una experiencia por ahí directa esperamos los fuegos artificiales. Esperamos que haya fuegos artificiales o cosas así. Y quizás simplemente es disolverse, darse cuenta de lo que es, estar en paz con todo, fluir, el viento mueve las hojas de los árboles y te mueve a vos y vos caminás y no hay nada más que silencio. No hay sendero, no hay arriba ni hay abajo, uno avanza, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y después uno lo decodifica, por ejemplo, la gente que trabaja en la lectura de un curso de milagros, ¿no? Que a mí me parece un libro interesante, al cual yo me acerqué hace muchos años, hace 16, 17 años, ¿no? A mí me parece
un aprendizaje muy interesante, muy positivo, que le hace mucho bien en el aparente juego de existir, ¿no? Así como el chamanismo y algunas otras técnicas holísticas. Sí sé que un curso de milagro no es lo mismo, son cosas distintas, ¿no? Pero son distintas técnicas para, para trabajar nuestra supuesta historia, nuestra supuesta identidad, lo que somos, ¿no? Lo que pasa es que la novedad, yo creo, importante del curso de milagros es que incorpora los conceptos de no dualidad y me parece muy bien, ¿no? Eh, que, digamos, se intente encontrar una utilidad a toda esta experiencia en términos de que si vos te das cuenta de lo que es, quizá hay menos sufrimiento, porque internamente las poleas funcionan distinto de la mente. Ya no te crees tanto la historia que te hace sufrir todos los días. ¿Mm? Pero no es que sirva para algo esta experiencia, ¿no? Es como a veces la persona pregunta, ¿y la meditación, el Zen, para qué me va a ayudar? Y yo escuché más de una vez a un monje budista que dice, para nada. Y la gente se queda, ¿no? Claro, porque la gente se quiere acercar al Zen para ganar algo. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que una consecuencia de todo esto, de que las poleas, las roldanas de la mente empiecen a funcionar distinto porque vos tomás conciencia, puede ser que se reduzca el sufrimiento, puede ser, no lo sé, no lo sé, yo no pretendo ninguna infalibilidad hablando de la no dualidad, más bien transmito una experiencia con mis limitaciones. Entonces la pregunta sería, ¿qué input ustedes hicieron sobre la no dualidad que hoy hace que ustedes decodifiquen la experiencia de una determinada manera? Y quizá si hubieran hecho otro input, hoy estarían hablando de lo mismo, porque siempre se trata de lo mismo, de lo que es. Lo que es se lo puede explicar de un millón de maneras distintas. Entonces con esto quiero decir que ningún speaker de la no dualidad es la verdad absoluta. La verdad absoluta es lo que es. Lo demás son decodificaciones que tienen mucho que ver con lo que aprendemos, con el input de información, con cómo funciona nuestra mente, en el nivel de conciencia que se ubica en nuestra mente para interpretar lo que es, con cómo lo decimos. Y siempre por eso le dejo esta cuestión, ¿no? Antes de pasar a otra cosa, ¿no? De que piensen cuál es el input que han hecho ustedes, ¿no? Si han hecho un input muy conectado al hinduismo, eh, van a tener la tendencia a explicar la experiencia de la no dualidad en términos hinduistas o con las estructuras de pensamiento o de creencia del hinduismo. Y en todo caso, lo que es va más allá de las palabras, de los discursos mentales, de las religiones, y a veces las religiones son un obstáculo para entender lo que es. Pero, ¿cuál es su input? ¿No? ¿De dónde han, digamos, incorporado información? ¿No? Porque eso determina cómo pensamos la experiencia de la no dualidad, y eso es automático, parece en apariencia una decisión, ¿no? Nosotros hemos aprendido esto, entonces ahora yo con este aprendizaje entiendo las cosas en un nivel más profundo en el aparente juego de la mente, ¿no? Bueno, iba a decir otra cosa, me olvidé. Hablo de esto y todo, y eso no significa, lo vuelvo a repetir, que yo no tenga apegos, que yo no tenga ego, no significa que yo quiera trascender mi ego y diluir mi ego. No significa nada de eso. Significa, acepto esta experiencia, acepto lo que es, lo decodifico, me relajo. Las roldanas, las poneas de lo que llamamos mente, o si ustedes gustan conciencia personal, funcionan distinto y todo es lo que tiene que ser. De una manera muy simple, lo veo yo, muy básica, y hoy arribo a esta forma de explicarlo porque ya lo he intentado explicar, entender de muchas maneras distintas, y me doy cuenta que quizás esta es la más simple, la que para mí parece más directa, menos hipócrita, porque cuánta gente se presenta como gurú espiritual porque habla de esto, o habla de otra cuestión de espiritualidad. Y de pronto hay ego, hay discusiones, hay peleas,
el personaje les copa la mente, hay pasiones. Bueno, es parte de la experiencia vital. No intentemos pretenciosamente actuar como gurúes, que no nos afecta nada, que no nos interesa nada. Simplemente por ahí son simplemente máscaras del ego y nada más. ¿Mm?